Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a los oyentes de Radio Carlos Palenque que nos están siguiendo en este instante y que lo hacen a partir de las 11 de la mañana, gracias a los oyentes de nuestra emisora. Muy buenas tardes, buen provecho a quienes nos ven en Palenque TV a la 1:30 de la tarde y a las 10 de la noche un saludo cordial para todos también. Los días miércoles nos dedicamos exclusivamente a trabajar temáticas de libros, análisis, gente que ha hecho interesantes investigaciones, sabios aquellos seres humanos que traducen en un libro, en un material que queda perenne en el tiempo, todas sus experiencias, su vida, sus realidades, experiencias vividas por otros, pero traducidas y transcritas en un libro. El día de hoy tengo acá en mi mesa a don Edwin Henry Manzano. Él nació en Colpacanta, de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, el 8 de abril, muy reciente, ha sido su cumpleaños. Es maestro normalista de Filosofía, Psicología y Orientación, licenciado en Derecho, maestría en Psicopedagogía, especialidad en Investigación Científica, diplomado en Educación Superior, en Docencia Universitaria, en Organización y Administración Pedagógica, en fin, muchos títulos, pero yo creo que no hay nada que refleje más el trabajo y la formación de un ser humano que un libro. Y el día de hoy un título súper bastante desafiante, que cuando yo lo leí, lo vi, me vi en la necesidad de buscar al autor para poder conversar. Bienvenido, Henry Manzano. ¿Hijos o enemigos? Si no lo lees este libro, tienes un enemigo en casa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo está, Henry? Un gusto saludarlo. Un gusto, el gusto es mío y en primer lugar agradecerte por la cobertura que me das en tu prestigioso programa. Gracias. Henry, ¿cómo es eso de que nosotras las mujeres, por ejemplo, hemos parido enemigos? Imagínese qué doloroso. ¿De qué se trata? ¿Por qué usted hace ese planteamiento tan desafiante? Bueno, el título está referido fundamentalmente al accionar de muchos padres que a partir de la educación que le dan, a partir del cariño que le dan a sus hijos, hacen que estos se sientan como verdaderos enemigos de los padres. O sea, los tratan a los hijos como verdaderos enemigos. Esa es la razón por la cual este libro titula Hijos o Enemigos. O sea que ya desde el seno familiar podríamos estar actuando con nuestros hijos como si no fuesen nuestros hijos, que con ese amor, esa ternura, sino más bien por el contrario. Y es así, ¿no? Somos a veces groseros, peyorativos, insultamos a los niños, en fin. Sí, la verdad, bueno, muchos padres a partir de la formación que tienen, o sea, si hablamos de formación no solamente nos estamos refiriendo al plano académico, sino también a la formación vivencial, espiritual, social incluso. Bueno, cometen errores en cuanto a la educación de sus hijos, ¿no? Ya que solamente piensan en su felicidad inmediata, no en su felicidad inmediata a largo plazo. Bueno, es una constante que hace que el medio familiar se vuelva asfixiante para el hijo. A ver, usted está tratando aquí temáticas que son fundamentales, según los capítulos que he ido revisando. Aquí hay uno que es el número 4 y dice, principales errores cometidos por un padre. Caramba, ¿cómo deberíamos leer esto y reflexionar? ¿Cuáles son esos principales errores? Estamos en la página 30. Sí. Bueno, muchos padres se equivocan, ¿no?, en la educación de sus hijos, a partir de que tal vez les falta información por el mismo hecho de que en nuestra sociedad todos andan ocupados, sin tiempo, buscando mantener económicamente a la familia, pero eso implica que descuidan a sus hijos, no les dan tiempo, no les dan orientación, no les dan cariño. El mal ejemplo de algunos padres es uno de sus títulos, y es verdad, ¿no? Sí, bueno, una de las formas de educar a los hijos es con el ejemplo, ¿no? Si los padres discuten constantemente delante de los hijos, o llegan ebrios a casa, o simplemente los comparan a los hijos, ¿no?, con los otros hermanos, con los hijos de los vecinos, eso genera pues una frustración
en los hijos. Pero es un error que cometen los papás, ¿no?, en la educación de los hijos, ya que al final deben velar por la felicidad de los hijos, no de manera inmediata, sino de manera mediata, hacer que ellos sean grandes personas, buenas personas, pero solamente a partir del trato que se les da se puede conseguir esto. Aquí va un punto muy importante, que es la falta del tiempo de los padres, esa presencia de los papás que a veces no existe. Los papás se van al extranjero y piensan que mandando dinero en efectivo eso los va a hacer felices a los hijos, y los hijos pierden lo más importante, que es tiempo con sus padres. Así es, ese es uno de los errores que cometen los papás, en el sentido de simplemente quererles dar a sus hijos lo material, tenerlos bien económicamente, pero los hijos no solamente tienen necesidades materiales, sino también tienen necesidades afectivas, emocionales. Principalmente, tienen, ¿no?, necesidades también espirituales, necesitan cariño, porque si nos vamos a la conceptualización del abandono de los hijos, implica pues de que si a un hijo no se le da tiempo, no se le da orientación, no se le da cariño, es un hijo abandonado, por donde se lo vea. Alguna vez yo veía una familia con unos hijos pequeños y que todo el día están jugando ahí, y se preguntaba a la mamá, no sé qué le está pasando, me hace renegar. Y yo le digo a la mamá, ¿cómo se llama su mejor amigo en el colegio? Y me dice, no sé. Y de tu hijita le digo, su mejor amiga, ¿cómo se llama? Creo que no tiene. Luego agarramos a los niños, no era aquí, estábamos en otro país, y le preguntamos a la niña, ¿cómo se llama tu mejor amiga? Ay, mi mejor amiga, sí. Y claro, la niña se cuenta, pero los papás, la mamá nunca se había dado tiempo de conversar siquiera para saber cómo se llamaba la mejor amiguita. Sí, efectivamente, ese es otro de los errores que cometen los papás, de primero, no respetarlo al hijo, no comprender sus intereses y sueños. Los hijos también son diferentes, no se puede generalizar y decir, yo tengo mis hijos y todos son iguales, en absoluto, o todos los hijos son iguales, todos tienen personalidades diferentes. En función de eso uno tiene que respetar primero los sueños que tienen sus hijos, los anhelos, las diferencias, los gustos, y tampoco se los puede comparar. Ahora, hijos perfectos y la comparación. Nosotros queremos, ¿no?, hijos perfectos, y en esa búsqueda de perfección a veces los terminamos torturando sin dejarlos ser lo que realmente ellos quisieran ser. Bueno, la palabra perfección, desde un enfoque filosófico, bueno, es una verdad absoluta, ¿no? Los hijos no son perfectos porque son personitas que están cambiando. Además creo que ni hay perfección en la vida, ¿no? Tampoco los papás tampoco pueden pedir perfección porque ellos tampoco son perfectos, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre debe haber tolerancia con los hijos. El padre no puede en ningún momento perder la cabeza, estallar en cólera o ira, porque eso destrozaría, ¿no?, el espíritu, el cariño de los hijos para con los padres. Estoy viendo aquí títulos realmente importantes, creo que nadie se ha atrevido a tratarlos. Excesiva presión por el rendimiento escolar, de verdad, ¿qué tanto lo podemos torturar a un niño porque saque excelentes notas, como si de eso se definiese el resto de su vida? Yo por el contrario he visto, y esto es un análisis empírico de repente, las mejores alumnas del colegio no siempre fueron los seres más exitosos en la vida, y por el contrario, las que peor rendían, las menos aplicadas, fueron personas mucho más, no solo prósperas, sino felices. Entonces, qué terrible estigmatizar a nuestros hijos en eso. Sí, la verdad, bueno, los hijos tienen capacidades diferentes. En ese sentido también podemos hablar de limitaciones, ¿no? Entonces, los papás tienen que comprender esa situación. No todos los hijos van a tener la misma forma de aprender. Algunos son auditivos, algunos son visuales, algunos son kinestésicos. Algunos incluso no están preparados ni para la escritura, lectura. Si bien algunos profesores, un ejemplo, ¿no?, en primero de primaria,
Les cargan, la verdad, mucha tarea, pues, piden que hagan ejercicios, si bien estamos esforzando una personalidad trabajadora, pero tienen que entender que existen diferencias individuales, ¿no? No se le puede exigir a todos los estudiantes que sean el mismo iguales, rendimiento, claro, por igual. Aparte de que los papás también tienen que comprender las limitaciones de sus hijos. En ese sentido existen muchos criterios, ¿no? Primero, si hablamos solamente de Piaget, Piaget nos habla del desarrollo cognitivo. Algunos niños a los 6, 7 años recién están encontrándole el gusto a la lectura, claro, a la escritura, recién. Pero cuando se los forza a los 5 o 6 años, terminan odiando lo que es la escuela les resulta un medio asfixiante. Ahora, si vemos un niño de 6 años que va a la escuela con su baloncito, porque le gusta el deporte, le gusta el fútbol, no se puede concebir de que algún docente o que algún administrativo le quite ese entusiasmo, ¿no?, decomisándole el baloncito, ¿no? Ahora, si hablamos de algunos pedagogos prestigiosos y afamados, bueno, algunos señalan que al estudiante hay que motivarlo, la motivación es muy importante, hay que emocionarlo. Claro que sí, inspirarlo. Hay que descubrir las habilidades que tiene, y no todo es, forzándolo a que él cumpla determinados trabajos, porque lo único que están haciendo es que él odie la escuela, sienta que el aula y el docente son sus enemigos, o convierten lo que debía ser un lugar de paz, felicidad, en un medio asfixiante. Totalmente. Este capítulo me llama la atención muchísimo, pero además es un tema que estoy trabajando desde hace tiempo atrás. Los niños son los principales víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿A quién se golpea todos los días y nadie los defiende? ¿A quién se grita todos los días y nadie saca leyes a su favor? ¿A quienes se castiga todos los días, se irrespeta todos los días? Es a los hijos, desgraciadamente. Y usted tiene acá un fragmento que de verdad duele, ¿no? Dice, cuando los hijos son agredidos físicamente, los padres lloran, por los padres, los niños lloran para expresar su dolor, rabia, desesperación, miedo e impotencia. En otras ocasiones contienen su llanto para evitar y dar gusto a los padres y sentirse vencidos por ellos. En ambos casos, padres e hijos pierden porque se maltrata no solo lo físico, sino también lo moral, lo emocional y lo espiritual. Sí, más que el daño físico, cuando existe violencia física, psicológica, sexual, que ahora está sexual o moral, es el daño emocional, espiritual que se le hace al niño. Para siempre. Y mucho más si hablamos de una edad aproximada de 4 a los 7 años, donde están formando su personalidad. Ahí es cuando más paciencia los padres deben tenerle a sus hijos, porque eso determina que sean personas inestables emocionalmente. Claro, temerosas, pues. En esa etapa definen muchos niños su personalidad futura, entonces hay que tenerles paciencia. Si bien en nuestra sociedad, en nuestro país, existen muchos hogares fraccionados, muchos hogares disfuncionales, se tiene que entender por parte de los padres que los hijos no tienen la culpa de nada. Y los hijos también tienen que entender que si hay problemas con los papás, o si hay problema entre los papás, ese es un problema de mayores. Los hijos no tienen nada que ver en la situación. Pero todos deben apuntar a la felicidad de los hijos. Más adelante, en otro de los capítulos, tú aterrizas en lo que es el problema del síndrome de alienación parental, que un poco vamos a definirlo. Adelante tú, por favor. Sí, el síndrome de alienación parental es cuando uno de los progenitores lo envenena al hijo en contra del otro progenitor,
Esto en los procesos de divorcio, separación de cuerpos, Y ¿no? quiere alienarlo consigo, ¿no es cierto? Tú tienes que estar de mi lado, en mi bando contra tu mamá o contra tu papá. Nosotros Así somos es. cómplices contra ese otro, que es imposible que un niño deje de amar a su madre por mucho que algo le diga a su padre, o al revés. Sí, bueno, para que una persona se desarrolle normalmente, si hablamos de un hijo, necesita de los dos progenitores, sea que estén juntos o separados. Ahora, el error que cometen algunos progenitores es hablar mal del papá, ¿no? Decir, bueno, ese tu padre es un borracho, un mujeriego, no nos quiere, o, bueno, decir tal vez, bueno, tu madre es una floja, Una solo le loca. interesa el dinero, no nos quiere. Entonces eso genera primero un malestar en los hijos, pero las consecuencias se pueden ver de manera inmediata cuando ya pasan varios años y el hijo se da cuenta de la verdad, ¿no? Y cuando el hijo se da cuenta de la verdad, se da cuenta de que ha sido engañado toda su vida, se revela, no solamente contra el progenitor alienador, o sea, el progenitor que le ha mentido, sino también se revela contra el otro progenitor por no haber hecho lo suficiente para haber cambiado esa situación. Así es. Hay un estudio muy interesante de Oxford que hace referencia a que cuando los hijos son así alienados, generan una complicidad más bien con el progenitor ausente. Ejemplo, si yo le digo a mi hijo, eres un mentiroso como tu padre, o tu padre era un mentiroso, o tu padre es un mentiroso, el niño de manera inconsciente genera conductas constantes de mentira con el objetivo de unirse por algún vínculo a ese progenitor ausente. Entonces, cuando la madre le dice, eres un mentiroso como tu padre, el niño no lo siente como un insulto, sino como que él es algo como su papá. Entonces es increíble lo que la cabecita del niño puede construir tan lejos de nuestras estúpidas expectativas. Mi querido profesor, ¿dónde encontramos el libro y cuánto vale, por favor? El libro se lo comercializa a nivel nacional, lo puede encontrar en diferentes puestos de venta de libros, en librerías. Bueno, nosotros somos autores nacionales y a partir de ello, bueno, no perseguimos fines comerciales, ¿no? Como tal vez lo hacen las grandes editoriales. Lo que nos queremos es aportar a la comunidad en la formación integral, ¿no?, de los recursos humanos de nuestro país. ¿Podemos dar el celular suyo para que lo... Sí. Sí, adelante, por favor. Es el 732-48. Dos veces 732, Sí. 732, 48. Sí, es el número al cual pueden llamar para... ¿Y cuánto cuesta? El costo aproximado del mercado está de unos 12, 13, 14 bolivianos. Excelente, súper accesible, ¿no? Es súper accesible, bueno, es el costo tal vez de una Coca-Cola, pero Tienes que razón. puede servir para consolidar familias felices, ¿no? Puede servir para Seres humanos mejorar, felices. sí, para mejorar la relación en la familia, mejorar la relación de padres con hijos. Esa es la finalidad, claro. La finalidad es aportar, ¿no?, a la comunidad. Qué lindo trabajo. Es lo que perseguimos. Muchísimas gracias, profesor Henry Manzano. Ha sido muy interesante el material. Tenemos otros más que los vamos a ir tratando en el transcurso de los próximos miércoles, así que vamos a tener temas para rato, ¿sí? Muchas gracias por la cobertura. Gracias a usted. De verdad este tema me ha gustado muchísimo. Yo ahora que veo un ser humano adulto, agresivo, violento, maltratador o maltratado, temeroso o agresivo, prepotente, te das cuenta que ese ser humano ha tenido una infancia muy dura, ha tenido una infancia llena de dolor. ¿Y quiénes han sido culpables de eso? Sin duda que sus padres. ¿Cuánto ayudaría a poder leer este texto para criar y hacer crecer seres humanos más felices? Enseguida regresamos.